y la verdad os hará libres. Pues estamos ante dos de esas palabras que tienen un peso extraordinario para la vida humana. La palabra verdad y la palabra libertad. Y encima, que en este dicho de Jesús, ambas palabras se relacionan profundamente. Pero, ¿qué es la verdad? ¿Y qué es la libertad? ¿Hay de hecho una verdad que sea verdadera y que pueda guiar la vida de las personas? ¿Sí o no? ¿Hay de hecho una libertad que nos permite ser verdaderamente libres, incluso libres de uno mismo? ¿Sí o no? ¿Qué significan al fin y al cabo estas palabras de Jesús y cómo las usamos en nuestros días? ¿Cómo las usamos? Justo acabé la lectura de un libro hace un par de semanas que tiene por título El destronamiento de la verdad. El destronamiento de la verdad. En el que el autor, un alemán, discursa sobre la realidad de la posverdad y de la completa pérdida de sentido de lo verdadero en nuestra sociedad. Y hace ya un par de años que leí, ahora de un autor español, un libro con un sugestivo título que es La verdad en tiempos de posverdad. Ambos autores, en sus libros, tratan de mostrarnos cómo la verdad ha perdido ya ese su carácter absoluto y ha asumido una perspectiva de completa mutualidad, ¿no? Y, bueno, es cambiante en todo sentido. Hoy se considera que la verdad es algo mutable y cambiante. No hay una verdad, hay muchas, ¿no? Hay cuantas sean necesarias, ¿no? Es cambiante, es mutable. Se adapta a lo que nos interesa en cada momento de la vida. Si cambiamos de interés, pues también podemos cambiar nuestras verdades, no pasa nada. Y lo único absoluto que queda es pensar que mi verdad, personalmente hablando, mi verdad es lo que me hace feliz en este momento de mi vida. Y cuando me convenga, estoy libre para cambiar mis verdades. Y de esa manera acabo de introducir la siguiente palabra, que es la palabra libres, libertad. De igual manera, la libertad pues se trata de otra palabra que siempre que la tenemos en nuestros labios, tiene que ver también con nuestros propios intereses, ¿no? Yo hago lo que me da la gana, soy libre para vivir como me apetezca, no soporto que me pongan límites. Incluso muchos padres educan a sus hijos intentando que ellos nunca escuchen el negativismo nocivo de la palabra no. Imaginémonos por un breve momento cómo sería la sociedad humana si absolutamente todos los seres humanos, todas las personas, viviéramos bajo ese concepto de libertad personal y absoluta. Una libertad personal y absoluta que depende únicamente de los deseos de uno mismo. Sería un tremendo caos, tremendo caos. Vivimos, eso sí, bajo dos conceptos que están al revés. Les hemos dado la vuelta tanto al concepto de verdad como al concepto de libertad. Lo que es absoluto ahora lo hacemos relativo, se refiere a la verdad. Y lo que está condicionado ahora lo consideramos como no teniendo ninguna clase de límites. La verdad y la libertad. Se trata de un giro profundo el que le dimos a ambas palabras, pero son palabras, al menos en el dicho de Cristo que hemos leído en Juan 8, que se relacionan entre sí. Están profundamente unidas y vinculadas y por tanto se mantienen vinculadas y dependientes. No podemos hablar desde la perspectiva del dicho de Cristo, no podemos hablar de verdad y no hablar de libertad. Tampoco podemos hablar de que somos libres independiente de alguna verdad que nos
concede esa libertad. Palabras, conceptos y experiencias interdependientes por completo. Las necesitamos a ambos. Por tanto, intentemos comprender en un primer momento por separado cada una de esas palabras para luego intentar unir sus sentidos en una experiencia de vida cristiana, que es la experiencia que queremos vivir todos nosotros. Empezamos por la palabra verdad. ¿Qué es la verdad? Para nosotros hoy, en general, ya no existe la verdad. Lo que existe es lo que me interesa, lo que me da ganancias, lo que me apetece, lo que me gusta, lo que me hace feliz. Y a ras de eso, selecciono, elijo, recorto, aumento, adapto, interpreto, manipulo, le doy o le quito color a determinados aspectos de la realidad y creo una versión de mi propia verdad, de mi propia alternativa para la verdad que más me interesa en determinada situación y momento. Así es como lo hacemos, ¿no? Y con eso paso a vivir completamente fuera del concepto mismo de la verdad. Destrono la verdad y me elijo a mí mismo. Yo soy mi propia verdad. Incluso en cuanto a la Biblia, es común encontrar a cristianos capaces de negociar la verdad única y absoluta de las enseñanzas de la palabra de Dios según sus propios intereses. Los hay a montones, pero los dejamos en paz por un momento. Y seguimos con una de las posesiones más preciadas de la humanidad, que es la segunda de las dos palabras, la palabra libertad. Es una de las posesiones más preciadas de los seres humanos. Si para el judaísmo antiguo la persona libre era la que estudiaba y comprendía la ley de Dios, y si para los griegos antiguos la libertad se trataba de una virtud de justicia y de valor, para una gran parte de la sociedad nuestra la libertad es la completa ausencia de todo aquello que me impide vivir como me dé la gana. Libertad es vivir sin fronteras que me restringen el paso. Libertad es no estar bajo el peso de cualquier límite que me sofoque. Es no tener que rendir cuentas a nadie en ningún momento y sobre asunto alguno. Libertad es no encontrarme jamás con la temible palabrita no. Esa palabra ya no existe. Incluso la libre interpretación de la Biblia, y ahí entra la palabra libre, libertad, que es una máxima de la Reforma protestante, no significa que somos libres para seguir el empuje de nuestra intuición, a la que llamamos a veces del Espíritu Santo, ¿no? E interpretar la Biblia según nuestras propias intuiciones personales, ¿no? La libre interpretación de la Biblia es que estamos libres de un yugo, de una tradición que nos obligaba siempre a interpretar de esa manera específica. Y no es nada más que eso. Pero llega Cristo, nos mira a los ojos y nos dice con ternura, pero con firme convicción, y la verdad os hará libres. Parémonos un poco ante estas palabras de Cristo, pues si ansiamos vivir la libertad plenamente, necesitamos para ellos encontrarnos con la verdad. No podemos vivir la libertad si no nos encontramos con la verdad. Y si buscamos conocer y experimentar la verdad divina en nuestras vidas, inevitablemente ella nos arrancará de nuestras tan preciadas esclavitudes y nos propondrá una vida libre, sobre todo libre de uno mismo, de nuestras propias esclavitudes, libres para seguir a Cristo sin impedimentos, sin prejuicios. La pregunta que me hice cuando llegué a este momento del estudio, al preparar esto que estamos compartiendo hoy, y es la pregunta que os hago a vosotros ahora, es la siguiente: yo quiero
o queremos seguir hablando de este tema. Yo cuando llegué a este punto del estudio, para esta mañana, me paré a preguntarme, Carlos, a ver, deja de tonterías y dime si quieres seguir adelante con este tema. Porque podemos parar por aquí y quedarnos con conceptos interesantes en la mente. O podemos seguir y enfrentarnos a la verdadera verdad y libertad de Cristo. Porque para Cristo, verdad y libertad no se separan jamás. Andan siempre juntas en su propia vida y en la vida de sus discípulos. Cristo es la verdad y Cristo es la libertad. Y Él lo es porque Él es el Señor. Y nosotros que le seguimos, buscamos esta verdad que es Cristo y la libertad que nos viene de Cristo. Por tanto, si queremos disfrutar de la libertad, debemos de igual manera disfrutar de la verdad. Son cosas diferentes, pero conectadas. Diferentes porque a veces yo puedo decir, no, me encanta la libertad. Quiero ser libre para hacer de todo lo que me dé la gana. Pero ya el tema de la verdad lo voy negociando yo conmigo mismo. Aquí dentro vamos negociando lo que es la verdad cada momento de la vida y vamos negociando poco a poco. Sin embargo, desde la perspectiva de Jesucristo, o estamos comprometidos con ambos o no tenemos a ninguna de las dos palabras en nuestras vidas, puesto que la verdad de Cristo solo nos libera de la esclavitud del pecado si antes la conocemos. Si no la conocemos, no disfrutamos de la libertad, no experimentamos la libertad. Y volviendo al versículo anterior, porque el que leímos fue el 32, ¿no? De Juan capítulo 8. Si volvemos al versículo 31, en ese versículo encontramos una afirmación que es muy importante, que tiene que ver con el mantenernos fieles a las enseñanzas de Cristo. El mantenernos tiene el mismo sentido de permanecernos, de adherirnos a su enseñanza. Nos adherimos a una verdad que es Cristo. Nos permanecemos en ella, ¿no? De tal manera nos adherimos a esa verdad que nos vamos impregnando de las palabras de Cristo, de las palabras de las Sagradas Escrituras, para conocer la verdad. Porque conocer la verdad es conocer a Cristo y permanecer en la verdad es permanecer en la palabra de Cristo, es permanecer en la persona de Cristo. Y como dijo Juan en su primera carta, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6, él dijo, el que afirma que permanece en Cristo debe vivir como Él vivió. Y ahí tenemos un resumen de cómo las dos palabras, verdad y libertad, se encajan, se encuentran y se adhieren una a la otra y a nosotros, ¿no? El que afirma que permanece en Cristo, pues lo debe vivir, ¿no? Como Él, vivir como Él vivió. Y el mismo Jesucristo nos afirma que Él es el camino y la verdad y la vida. Tres adjetivos preciosos y poderosos. Adjetivos que definen la persona y la obra de Cristo. Y el que ocupa el lugar central, porque son tres, 1, 2, 3. El 2 está en el centro. El que ocupa el lugar central de este conjunto de adjetivos es justo la palabra verdad. Cristo es la verdad más pura y más divina. No hay más verdad que Él. Vivir y estar ante Cristo es estar ante la verdad divina, la verdad misma de Dios, que todo lo abarca. Él es el propio reino de la verdad. Cristo es el reino de la verdad. Es el reino de la verdad, creo que incluso en su esplendor liberador. Cuando vamos a este reino de la verdad de Cristo,
nos sentimos libres. Actuamos con libertad para seguirle, para servirle. Con Cristo nos confrontamos con la verdad encarnada, en quien la gloria sobrecogedora de la verdad tiene una realidad personal, plena y definitiva en nuestras vidas. Cristo es la verdad que nos redime. Cristo es la verdad que nos hace libres. Jesucristo nos atrae a su reino de verdad, donde permanecemos en Él, donde nos mantenemos fieles a Él y a sus enseñanzas, a su palabra. La verdad de Cristo, por tanto, es el camino único para la genuina fe cristiana. No hay como buscar una fe genuina si nos escapamos de las escrituras sagradas, que es la verdad de Cristo. Y eso nos ofrece, creo, una perspectiva de fondo muy importante acerca de la verdad de Cristo en nosotros. Es que no conocemos la verdad matemática. ¿Os suena la verdad matemática? La verdad de Cristo no se manifiesta ni se transmite en fórmulas fijas e invariables que nos exigen respuestas del tipo verdadero o falso. Tampoco la conocemos únicamente por evaluaciones intelectuales. Más bien, conocemos la verdad de Cristo por permanencia en ella, por pertenencia a Cristo, por fidelidad a las enseñanzas del Señor, por un constante compromiso moral con el Señor. Así conocemos la verdad de Cristo. Y es esta la verdad, que es Cristo, la que nos hace libres, no es otra cosa. Y aquí dos preguntas surgen, creo que inevitablemente, y son preguntas que las considero importantes. ¿Somos libres de qué? ¿De qué somos libres? ¿No? ¿Libres para qué? ¿Para qué queremos la libertad? ¿No? Si seguimos el texto por los versículos 33, 34, vemos a los judíos que habían creído y aceptado a Cristo, se enfadaron un poco con él y afirmaron que ellos, siendo descendientes de Abraham, nunca habían sido esclavos de nadie. ¿Cómo Cristo les puede decir que serán libertados? ¿Liberados de qué? Somos hijos de Abraham. Nunca fuimos esclavos de nadie. Sin entrar en la cuestión del falso concepto histórico que tenían estos judíos acerca de sí mismos, ni de su orgullo espiritual y racial, porque sí que fueron esclavos de muchísimos pueblos en muchísimas ocasiones, ¿vale? Sin entrar aquí en ese detalle, porque eso lo dijeron, creo, saliendo de su propio orgullo racial y espiritual y el falso concepto que tenían de su propio pueblo. Sin entrar en eso, Cristo les responde claramente. Versículo 34. Ciertamente os aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Y ahí está la verdadera esclavitud, ¿no? Ellos necesitaban desesperadamente de la liberación de la esclavitud del pecado, al igual que yo y tú, que todos nosotros. La liberación más potente y importante que necesitamos es esa, del pecado. El pecado se puede entender como esa distancia culposa que establecimos nosotros mismos entre uno y Dios. O sea, yo pues elegí estar lejos de Dios. Se trata de una distancia, se trata de una culpabilidad, de un sentido de muerte, de un sentido de completa incapacidad para cambiar por uno mismo su propio estado de vida ante Dios. Y esa distancia, esa culpa, esa incapacidad se apoderó de nosotros, de tal manera que nos mantiene sometidos como esclavos para toda la eternidad. No solo por ahora, no solo en algunas cosas que, bueno, tengo tendencias malas y las cometo, no, es para toda la eternidad.
Y él mismo dijo que si el Hijo os libera, y eso ahora leo el versículo 36 de ese capítulo 8, si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Yo quiero que Cristo me libere de esa condición de pecado. ¿Alguien más lo quiere? Supongo que todos, ¿no? Pero luego, una vez liberado por la verdad y por la palabra de Cristo de ese estado pecaminoso, de sus propias consecuencias eternas, me pregunto, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero esa liberación? ¿Para qué? La respuesta solo puede ser una cuando se trata de los discípulos de Cristo. No hay dos o tres respuestas. Cuando se trata de los discípulos de Cristo, solo puede haber una respuesta. Queremos ser libres por la verdad de la palabra de Cristo, por la verdad de la persona de Cristo, para seguirle y para servirle con toda nuestra vida. La verdad os hará libres, tiene como objetivo resplandecer la dignidad y el valor de la verdad divina en la vida de hombres y mujeres liberados por la gracia y por la verdad de Cristo. Es para iluminar al mundo con la verdad. Para eso quiero ser libre, para que la gente pueda mirarme a mí, mirarnos a nosotros y decir, pues ahí parece que está, de hecho, la verdad de Cristo, ¿no? Ahí está Cristo. La libertad nos proporciona resplandecer la luz del Señor entre las tinieblas del mundo. Nos permite resplandecer la pureza frente a la impureza de las relaciones personales. Nos conduce a vivir bajo certezas eternas en contraposición a las ambigüedades humanas. Nos provee de sentido frente al tremendo caos establecido en este mundo. En resumen, ¿de qué estamos hablando? De que Cristo nos libera para que esté presente en nosotros toda la dignidad del ser en contraste con la desesperación del no ser. Me refiero a que somos libres del pecado para vivir la gracia divina como seguidores y servidores de Cristo. Y la verdad os hará libres. Ese dicho de Cristo es muy especial, pues nos lleva a pensar en dos cosas. La primera es si conocemos de hecho en profundidad la verdad de Cristo, no como la intuimos o imaginamos, sino como se expresa en las Sagradas Escrituras, si estamos comprometidos con esa verdad. Y la segunda es si de hecho vivimos conscientemente como personas liberadas de la esclavitud y de las consecuencias eternas del pecado, mientras luchamos a diario la batalla ya ganada por Cristo en la cruz, ¿no? Y con sus propias armas la luchamos. Una lucha contra la presencia del pecado en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, hermanos, con su verdad liberadora, que es lo que buscamos todos. Amén.